Hola queridos amigos, queridos Dinka Escuchas, estamos aquí nuevamente en su canal favorito de YouTube, Dinka Estudio Cine y Arte. El día de hoy vamos a hablar acerca de una cinta que básicamente es de culto. Estamos hablando de la cinta Perfect Blue, que a sugerencia de un usuario que nos sigue por esta plataforma, pues decidimos hacer un especial dedicado a esta cinta de 1997, si mal no me equivoco, dirigida por el director Satoshi Kon, un director de anime bastante reconocido, histórico. Vamos a comenzar con este estudio breve. Es una cápsula que esperemos no se alargue mucho, usualmente me extiendo demasiado, espero poder ser más conciso en esta ocasión y pues vamos a comenzar. Perfect Blue es una cinta de tipo thriller psicológico. Cuenta la historia de Mima, una cantante de un famoso grupo musical japonés que, sin embargo, experimenta el fracaso de ventas de sus discos y por lo cual su manager decide apartarla del grupo para darle otro aire a su carrera, ¿no? Un papel en una serie de televisión. A partir de esto, Mima cae en una profunda depresión que la lleva a replantearse varios aspectos de su vida y carrera. Pero su crisis se agrava cuando descubre que su vida está al alcance de cualquiera en internet y que de hecho está siendo vigilada. Cuando la serie empieza a emitirse por televisión, Mima comprueba que la ficción se reproduce en su vida real y los sueños y la realidad se confunden hasta el punto de que ella se cuestiona su propia realidad. El desarrollo de estos acontecimientos y su propia intuición llevan a nuestra protagonista a un desenlace absolutamente inesperado. Y con esta sinopsis como preámbulo, damos advertencia de spoilers. Claramente, si alguien no ha visto la película, que ya sea muy difícil que a estas alturas alguien que le interese ver esta película no lo haya hecho, pero advertimos que si no has visto la película y no quieres saber nada tocante a la trama, pues es momento de retirarte. Esta es la alerta de spoiler, ¿sí? No hablaremos específicamente de la historia per se, pero sí de algunos datos interesantes sobre esta obra, que es un tratamiento psicológico bastante interesante y que difiere de otros tantos que hemos visto en pantalla en el cine. Usualmente es común ver historias sobre un trastorno psicológico, esto no es nada novedoso. Sin embargo, creo que lo que Perfect Blue hace muy bien, a pesar de tocar un tema que es bastante común, ¿no? Que es la depresión, la locura, la confusión de la ficción y la realidad, son temas ya casi hasta clichés, ¿no? Estereotípicos ya del género. Sin embargo, lo interesante es aquí cómo Satoshi Kon permite darnos esbozos de distintos trastornos que se correlacionan entre sí, tanto en la psicología, en la clínica real, como en el cine, y que sin embargo no siempre tenemos la oportunidad de verlos interactuar. Creo que eso es lo que es lo más valioso de esta película. Usualmente podemos ver cintas como por ejemplo una Beautiful Mind con Russell Crowe, donde vemos a un personaje esquizofrénico, ¿no? Que este es el trastorno por definición. Vemos películas como Joker, que ya hemos analizado aquí en Dinka Studio, y que vemos realmente, o sea, siempre tratan algunas afecciones específicas o inventan un cuadro parecido a uno de la realidad, ¿no? Un cuadro clínico. Pero en este caso sí hay una investigación psicológica profunda, que eso no es novedad. Tampoco es novedad hablar, por ejemplo, de trastornos de disociativos de la personalidad, que ya diríamos que es eso, ni mucho menos de esquizofrenia. Nuestros anteriores especiales ya han hablado de esto ampliamente. Lo que me parece interesante es cómo la introducción de distintos cuadros clínicos en la historia se va tejiendo también una narrativa bastante interesante, donde los giros de tuerca se presentan al mismo tiempo que se nos introduce el diagnóstico o por así decirlo, el diagnóstico de otro personaje, ¿no? Esta habilidad que tiene Satoshi Kon de ocultarnos detalles, confundiéndonos, haciéndonos creer que vemos el trastorno de un personaje y que luego resulta ser el trastorno de otro, es bastante interesante. Tenemos al menos 3 personajes principales que a mí me parece que son los pilares de la película, que es Mima, quien padece un trastorno de identidad disociativa, y ahorita lo vamos a hablar un poquito más al respecto. A Mimanía, que es este seguidor que está obsesionado por ella,
que tendría lo que conoceríamos como un delirio erotomaníaco, y a Rumi, que presenta también una especie de delirio erotomaníaco mezclado con delirio de grandeza. Y vamos a ver esto. Mima, ¿no? Que como personaje principal, esta chica que trata de alcanzar la fama, pero sin embargo en esta búsqueda de alcanzar la fama comienza a negarse a sí mismo. Esta cinta es bien sabido que ha sido referenciada después, básicamente homenajeada por Darren Aronofsky, en el Cisne Negro, ¿no? Y van muy de la mano en cuanto a que tratan esta necesidad de las personas de superarse, pero como a veces podemos traicionar lo que somos a fin de conseguir esa meta, ¿no? Un poco hablando también por ahí podría venir la crítica, ¿no? Al sistema en sí, de la actuación, de la fama, ¿no? Toda esta industria que se come a la personalidad de sus artistas. Sin embargo, creo que no es el objetivo en sí de la película, pero tiene por ahí un esbozo interesante. Ciertamente a mí me parece más interesante la forma en que aborda el conflicto interno de su protagonista. Creo que nos da un panorama general más claro acerca de los códigos éticos y morales que preceden a la fama, ¿no? de su protagonista, y con eso nos permite hacer el contraste. ¿Por qué es importante esto? Pues porque el trastorno que precisamente se nos comienza a plantear, que es el trastorno de identidad disociativa, pues tiene precisamente esta característica sine qua non. No podríamos hablar del trastorno, ¿no? ¿A cuál característica me refiero? Precisamente este conflicto interno. El trastorno de identidad disociativa es un trastorno que se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades en una misma persona, teniendo una personalidad real, original, que es el sujeto en sí mismo, y otros alter egos, por así decirlo, que se intercalan en espacios de tiempo, no al mismo, y esto es importante decirlo, intercalan, no aparecen en el mismo momento. Estas personalidades pues suelen tener rasgos muy distintos, ¿no? En su comportamiento, en su forma de ser a la persona original, a la personalidad original, perdón. Y esto es así porque cumple una función psicológica, de lo cual de hecho se dice en la película. Claramente por ahí una línea donde dice que se usa, que Mima se inventa esta personalidad alterna para poder sobrellevar lo que le pasó en la violación que sufre en un momento, ¿no? Esta parte es interesante porque de hecho, y un poco confusa a la vez, porque no nos queda tan claro hasta qué punto entonces realmente existe este trastorno de identidad disociativa, que luego se ve ahí confundido por la introducción de otros trastornos en otros personajes, ¿no? Lo cual nos dejan entredicho, y esto es lo interesante de la narrativa, ¿no? El giro argumental que se va dando sobre la introducción de cada trastorno. Pero antes de llegar a eso, entonces decíamos que es importante notar pues que esta función compensatoria de las personalidades de este trastorno precisamente son muy dispares de la personalidad original, porque su función es tal cual como paliar aquellas carencias, ¿no? que el sujeto como tal desea en su vida cotidiana mejorar, cambiar, pero que por alguna razón no lo puede hacer tal y cual como él es, ¿sí? Entonces, si una persona tiene una personalidad tímida, probablemente uno de sus alter egos, si él padece este trastorno de identidad disociativa o personalidad múltiple, que como coloquialmente se le conoce, la otra personalidad puede ser que sea bastante extrovertida. Si la persona es sumisa, probablemente sea más enérgica y rebelde en su personalidad alterna. Si es muy poco sociable, va a ser extremadamente social. Este tipo de cambios usualmente van de un punto del péndulo hasta el otro, ¿no? Un extremo al otro, porque precisamente es lo que hacen, ¿no? Compensan aquello que la personalidad original no puede proveer para el individuo, y se explica así en la cinta. Pero como decíamos, entonces hay este giro argumental que está bastante interesante, porque con la introducción de un nuevo trastorno y de un nuevo personaje que tiene su propio trastorno, el anterior queda en entredicho,
Por ejemplo, ya después no nos queda claro hasta qué punto la persona, esta Mima, realmente lo padece. De hecho, podríamos decir que presenta rasgos, que claramente los presenta, pero aunque comienza a disociarse, comienza a tener sentimientos de despersonalización, desrealización, como se le conoce en psicología. Al final resulta esto pues relativo, ¿no? Solamente presenta ciertos rasgos, pero nos damos cuenta que muchas de las escenas donde nosotros creíamos que Mima tenía esta enfermedad, pues realmente era una forma de la narrativa de engañarnos, ¿no? Y esto es interesante porque realmente hay el Satoshi Kon es bastante minucioso en algunos detalles que sorprenden. Por ejemplo, cuando Mima está hablando acerca de los hechos que que van aconteciendo por ahí en una parte de la película, es su compañera, esta Rumi, parece presentar la ansiedad mayormente mientras se muerde las uñas de los dedos. Esos detalles tan minuciosos son los que nos hacen ver que en efecto, de hecho, nos estaban apuntando las pistas hacia ella. Sin embargo, no nos dábamos cuenta. Incluso cuando vemos a Mima asesinar a alguien, si nos fijamos en el reflejo, vamos a ver que hay una figura más voluminosa que no parece corresponder a la de Mima. En ese sentido, pues parece claro, ¿no? que Satoshi Kon no se saca esto de la manga, sino que lo empieza a plantear, y que es el espectador que tiene que ser muy observador para ver estos signos y síntomas, ¿no? que se empiezan a presentar, y estas pistas que nos deja para poder dar con ellas. Esta enfermedad de Rumi, de hecho, es un trastorno psicótico más que disociativo, pero por ahí tenemos una colanza de trastornos, ¿no? Por ejemplo, con Rumi tenemos un delirio de grandeza, lo mismo que un delirio erotomaníaco, que es compartido, y esto es interesante. Es de las pocas películas donde veo esta interacción entre más de un enfermo mental, y que no solamente presentan todos los personajes implicados un trastorno mental, sino que aparte lo comparten, ¿no? En el caso de Rumi y de Mimanía, que es el acosador de Mima, vemos que hay como una especie de compromiso espiritual, por así decirlo, como una falsa creencia de conexión, de sensación de conexión especial con Mima, con lo que representaba como figura pública, y que de hecho ellos tratan de protegerla supuestamente, ¿no? de lo que está haciendo. La llaman impostora porque no corresponden sus nuevas conductas al ideal que ellos tenían. Esto es curioso, ¿no? Porque hasta qué punto la admiración por alguien se puede trastocar de esta forma, ¿no? Y hay casos notables, ¿no? Que existen realmente. Uno de los más famosos, por ejemplo, aquí en América Latina y en Estados Unidos también, tenemos el caso de Selena, ¿no? Y su fan, que al final terminó matándola. Cómo se pueden entremezclar las emociones, y el delirio erotomaníaco precisamente es esta creencia de que existe una conexión espiritual o amorosa o de algún tipo, pues, que es trascendental con una persona, con una figura pública, con una estrella que evidentemente apenas si hará en el mundo, si es que llega a conocer, aunque sea de vista, a este individuo, pero de algún modo él se atribuye esta relación, ¿no? Y Rumi también por ahí entremezcla un delirio de grandeza, porque no solo siente ese deber, sino que de hecho se atribuye a sí misma, interioriza ese deber y termina por creer que ella es esta Mima, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí entonces entre un trastorno de identidad disociativa y un trastorno psicótico como la esquizofrenia, donde claramente ambos trastornos parecen presentar personalidades distintas, ¿no? Pero veremos que la diferencia primero radica en que en el trastorno de identidad disociativa existen ciertos... el rasgo principal es que estos cambios son
a través de periodos de tiempo, lapsos de tiempo, que de hecho encontraremos que por medio de la edición confusa por momentos, Satoshi Kon nos explica más o menos cómo se vive. Vemos a Mima voltear de un lado hacia otro, y cuando en ese lapso del cambio vemos cómo está en un punto donde se encontraba en una actividad y de pronto aparece en una nueva. Estos cambios abruptos, que son básicamente una vida en diapositivas, son propios del trastorno, porque existen, mientras hay estos cambios de personalidad, hay episodios de amnesia muy claros, ¿no? Y que son los que tienden a confundir, tienden a torturar a la persona porque comienza a su vida a volverse caótica. No entender cómo pasa de un punto a otro, qué pasó en todo ese lapso que no recuerda, etcétera, etcétera. En el delirio de grandeza o cualquier tipo de delirio que implique la atribución de una personalidad ajena a la propia, la diferencia es que eso es una idea estable en el tiempo. Por ejemplo, yo puedo llegar a creerme que soy Napoleón, pero no sería una creencia episódica. Sería una creencia firme y sin presentar este tipo de fragmentación del tiempo, ¿no? Como se nos presenta en el caso del trastorno disociativo. No es otra personalidad en sí misma, de hecho suele ser más bien la misma personalidad del individuo, pero sencillamente con la creencia adherida, ¿no? Pero básicamente la forma de actuar, de comportarse, es propia del esquizofrénico en sí misma, mientras que en el trastorno de identidad disociativa cada personalidad tiene en efecto una propia personalidad. Entonces, pues a grandes rasgos esta es la forma en que se nos plantea la cinta, con la forma que aborda los temas de las enfermedades mentales muy conocidas. Son casos típicos que vemos en cine, son los más llamativos por esas mismas razones que los vemos constantemente, ¿no? en este tipo de cintas, pero siempre es interesante analizarlos y más cuando son casos particulares que están tan bien estudiados, que tienen rasgos tan pequeños pero tan bien también diseñados para comunicar algo, y que además nos permite ver en un mismo espacio la interacción entre distintos tipos de patologías que difícilmente en la vida real vamos a ver interactuar alguna vez. La verdad es que esta cinta es bastante recomendable. No es quizás necesariamente para todos. Los que no son amantes del anime probablemente tengan problemas para verla. La historia es muy interesante, pero sin embargo permanece dentro de los cánones de la animación nipona, ¿no? En muchos sentidos. Pero vale la pena si alguien se puede dar la oportunidad de verla. Es garantía de que algo bueno van a sacar, una reflexión interesante, y sin duda se van a divertir si le dan la oportunidad. Es una obra maestra de la animación. Me parece que sí, en grandes términos. No soy yo muy fan de este tipo de cine, y sin embargo pude disfrutar ampliamente de la película, y como psicólogo es un deleite pues siempre poder encontrar cintas que aborden de forma tan interesante temas que están tan estigmatizados, y que por supuesto esto no viene a cambiar nada, a veces hasta refuerzan estereotipos, ¿no? Pero al menos visibilizan ciertas realidades que existen y nos recuerdan que hay algo, que hay vida, ¿no? Más allá de nuestra cotidianidad. Y bueno, esto fue todo por hoy, queridos Dinka Escuchas. Nos vemos en otra entrega de Dinka Estudio, Cine, Ciencia y Arte.